Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas. La emisión nacional empieza ahora, 7 de la mañana en punto. Hoy es 23 de agosto de 2022. Qué gusto saludarles. Qué gusto, Liz. ¿Cómo estás? Muy bien, Milton, el gusto es mío. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Una hora de información y también de entrevistas. Por eso contémosles a quiénes vamos a tener hoy. Así es, vamos a entrevistar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, sobre el proceso que ya está en marcha y que está en este momento justamente recibiendo la inscripción de candidatos. También nos va a acompañar Jorge Ortiz, periodista, analista internacional, para hablarlo sobre lo que sucede en varios países de la región, lo que está aconteciendo en Argentina tras la decisión de un fiscal de condenar a Cristina Fernández, de inhabilitarla políticamente, lo que pasa también en Perú, actos de corrupción, en Nicaragua, esta persecución que hay contra miembros de la iglesia. Eso y más lo analizaremos junto a Jorge Ortiz. Así es, vamos a revisar inmediatamente la información y más adelante estamos ya con la agenda de entrevistas. El borrador del informe que recomienda el archivo del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización el día de ayer. Así es, logró el informe que pedía el archivo, 3 votos, por lo tanto no se aprobó y por lo tanto el Pleno de la Asamblea será el que decida si es que hay procesamiento, si es que hay interpelación de los vocales o no en el Pleno. Apenas iniciaba la sesión y tras conocer que el borrador del informe recomendaba el archivo del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, los ánimos en la Comisión de Fiscalización se encendieron. No me voy a prestar y le pido disculpas a usted y al país. Yo me retiro, con mi voto no cuenten, háganse responsables de sus actos, pero yo, ecuatoriano, no me presto para esto y me retiro. Y además coincido enteramente. Mientras se leía el documento, los asambleístas de UNES, que son parte de la comisión, y los que no, pero que pidieron participar, se reunían para definir su votación. Llegó la hora y el borrador no tuvo el respaldo, por lo que no se aprobó, con 4 votos en contra y 3 a favor, aunque no todos tenían claro cómo votar. Asambleísta Marco Troya. A favor o en contra. A favor o en contra. El asambleísta independiente Pedro Velasco se abstuvo de votar. Dijo que de por medio tiene intereses personales. El doctor Edgar Flores Mier, para que conozca el país, y no tengo yo por qué ocultarlo, usted tiene que decirlo, no diga, no le digo más. Él es mi cuñado. Hubo cuestionamientos a cómo estaba construido el borrador. Ese informe, presidente, contiene una serie de imprecisiones. Ese informe contiene nuevamente una carga personal. A mí me sobran razones y no necesito un fallo judicial, porque tengo en el estómago, en el corazón y en la cabeza lo que pasó con mi familia. Y es que en el documento el equipo técnico y legal de la comisión argumentó que durante la sustanciación del juicio, la legisladora Viviana Veloz no logró demostrar que los 3 vocales de la Judicatura y la expresidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado, incumplieron funciones durante el proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La postura que está ahí dentro de este informe es la postura del equipo técnico de quien preside la comisión, más no del resto de legisladores. El correísmo, ahogado hasta acá, no pudiendo aprobar su pedido de juicio político, plantea una moción de aprobar un informe de minoría, hecho que no existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según la Ley de la Función Legislativa, una vez que no se aprobó el archivo del juicio político, en 48 horas, los asambleístas deberán entregar un informe con sus posiciones y esto será remitido al Pleno para que sea este el que decida si hay o no razones para enjuiciar a los vocales de la Judicatura, para lo cual se necesitan 70 votos. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Bueno, entonces el Pleno será el que decida. Yo no sé, Liz, si dije interpelamiento. Es interpelación. No estoy seguro, pero por si acaso me disculpo. No dijiste, pero está bien. Está bien que te quede la duda y la corrijas. Ya lo dije. Bueno, en el caso Yori, por 3 horas se desarrolló la audiencia de acción de protección con la que la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, pretende retomar el cargo de presidenta legislativo.
Sí, la resolución se va a conocer finalmente el viernes porque se pospuso pues dar ya este veredicto hasta final de esta semana. Hay que decir que acudieron los convocados. Estaba citado también Virgilio Saquicela, actual presidente de la Asamblea, quienes integraron en su momento la comisión pluripartidista. Y además acotar, Milton, que a través de este recurso Guadalupe Llori está obviamente intentando retomar su cargo como presidenta de la Asamblea, pero además obtener disculpas públicas y una indemnización económica. Así es, la expresidenta de la Asamblea insiste en que se han vulnerado sus derechos. Esta audiencia se instaló ayer en la tarde en la unidad, en el complejo judicial Quitumbe, en el sur de la capital. Y como tú dijiste, el fallo se posterga hasta el día viernes. Ahí se dará a conocer. Mientras tanto, el vilo sigue respecto al caso Llori. Es una acción completamente improcedente, se pide que se declare un derecho, no se explicó en ningún momento la vulneración de un derecho constitucional. Ella ha decidido suspender la diligencia y la ha convocado para el próximo viernes 26 de agosto a las 3 de la tarde. Se ha puesto una cantidad ahí, el juez sabrá aceptar, mediar o modular esa reparación que se está pidiendo. Una indemnización descabellada que es absurdo, ¿no? Ella sigue ganando una remuneración, no será destituido de la Asamblea Nacional. Porque demuestra lamentablemente que hay un interés puramente económico en este tema y que jamás fue meramente una aspiración política, lo cual es lamentable para los ecuatorianos. 7:06 de la mañana y hoy finalmente se va a instalar, al menos así se proyecta, esa mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, una vez que el gobierno respondió la tarde de ayer que va a delegar a 3 técnicos para formar parte de estas conversaciones y elaborar una hoja de ruta. Así es, el comunicado del gobierno llegó anoche, prácticamente cuando se cerraba la jornada. El Ministerio de Gobierno, ahí está la cuenta de Twitter, el Ministerio de Gobierno dice que ha delegado un equipo técnico integrado por 3 funcionarios para que inicie la coordinación de una hoja de ruta legislativa junto a la Asamblea. Este planteamiento había sido hecho por el presidente Virgilio Saquicela, quien encabezará por el lado legislativo la comisión, que estará también integrada por miembros de los bloques. El gobierno respondió de esa manera. Y Arthur Brown, funcionario del gobierno estadounidense en Zimbabue, en África, podría ser el nuevo titular de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en reemplazo de Michael Fitzpatrick. Así es, él cumple funciones en Zimbabue, en África. Michael Fitzpatrick es el embajador de Estados Unidos que en los últimos meses ha estado, digamos, en el ojo mediático porque ha denunciado la existencia de narcogenerales y narcojueces en el Ecuador. Yo soy Mike Fitzpatrick, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Tras desempeñarse como subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, en junio de 2019, Michael Fitzpatrick asumió el cargo de embajador de Estados Unidos en Ecuador. Es otra pandemia, de verdad, la pandemia del narcotráfico, porque aquí tenemos, en el Ecuador, tenemos mexicanos, tenemos colombianos. Preocupado por la grave crisis de seguridad y la penetración del narcotráfico en el país, Fitzpatrick hizo públicas duras declaraciones. Casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas y leyes, tenemos el derecho, si no la obligación, quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Aseguró en medio de lo que se empezó a conocer como el caso Narcogenerales. En entrevista con el medio digital Primicias a finales de 2021, Fitzpatrick aseguraba que solo ese año se habían retirado cientos de visas a ecuatorianos involucrados en casos de corrupción. E hizo referencia a personal uniformado de Fuerzas Armadas y de la policía, desatando una controversia vigente hasta hoy. Controversia que obligó a las instituciones aludidas a salir del paso. El alto mando policial, la Corte Nacional de Justicia y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Todos dieron explicaciones. Desde luego, preocupa. No es una situación menor. Esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les ha revocado las visas. En el camino se confirmó el retiro de visas del ex general de la policía Víctor Arauz y su familia, del legislador del correísmo Ronnie Aliaga, así como del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su círculo familiar. Fitzpatrick ha sido cauto en dar números, pero sus solas declaraciones han motivado exámenes de la Contraloría, investigaciones previas en Fiscalía
y un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional que continúa. En paralelo, la Judicatura ha pedido información sobre el estado de sus visas a 1.939 jueces. Solo ha recibido un par de respuestas, luego que fuera revocada una acción de protección presentada por los magistrados que se rehusaban a entregar esta información. En tanto que en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se dará paso a un proceso de transición. Joe Biden ha nominado a Arthur Brown, actual funcionario de Estados Unidos en la Embajada de Harare, en Zimbabue, sur de África, como embajador de Estados Unidos en Ecuador. Brown aún espera la confirmación del Senado estadounidense. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Algo de la agenda de actividades del día de hoy. Como ya lo dijimos, a las 9:30 de la mañana está prevista la reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, bancadas y los delegados del gobierno. Esto ocurrirá en el Palacio Legislativo. A las 10:30 de la mañana se realizará el lanzamiento de la Agenda de Transformación Digital del Ecuador 2022-2025 a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. A las 11:30 habrá una rueda de prensa sobre el desarrollo del último proceso de admisión de la prueba Transformar. Será en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Renovación, en la CENESID. Y a las 3 de la tarde se realizará el evento de dotación de motocicletas por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. 15:30, firma del convenio entre el SECAB y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades en el auditorio del Ministerio del Trabajo. Y además también comentar que hoy en Brasil, delegados del Gobierno Nacional junto a la Procuraduría General del Estado van a participar en una audiencia pública de conciliación por el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane versus Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tema importante del cual debemos estar pendientes. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer la primera pausa. Liz, amigos, regresamos ya mismo. Ya volvemos. Y luego de algunas discrepancias, el día de ayer el gobierno a través del Ministerio del Interior y el municipio de Guayaquil llegaron a acuerdos, mantuvieron una reunión en el municipio del puerto principal y entre lo principalmente pues decidieron conformar una mesa de trabajo para elaborar una estrategia de manera conjunta para combatir el crimen organizado. Sí, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se reunió con la alcaldesa Cintia Viteri para buscar estas alternativas que permitan reducir la criminalidad en la zona 8, que está conformada justamente por Guayaquil, además de los cantones Durán y San Borondón, donde se registran hasta la fecha 881 asesinatos en lo que va del año, ¿no? Sí, terrible el nivel, el número, no el índice que dejan estos actos delictivos. Ellos se han puesto de acuerdo, han dicho que van a compartir información, han delegado a un interlocutor que será quien canalice estas decisiones, el ingeniero Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Y también lo que dijeron Milton, y es importante, que los temas de seguridad deben quedar fuera de cualquier tema de discusión política o campaña electoral. Ojalá así sea, ¿no? Porque lo que ha habido en los últimos meses es solamente un enfrentamiento político cada vez que hay un hecho grande, importante, de sangre, que enluta familias, pero que es aprovechado políticamente para que estas dos instancias del Estado, tanto municipio como gobierno, se peleen, hay que decirlo. Por eso decía, importante ese compromiso que han establecido, que haya salido también de boca de ellos, ¿no? De seguir que la política, la campaña, todo lo que pueda relacionarse a ese ámbito se desliga de lo que tiene que ver en materia de seguridad, donde han reconocido que el trabajo en equipo es lo que esperan de resultados. Sí, vamos con otro tema, son las 7 de la mañana con 18 minutos y bueno, ha empezado el censo penitenciario en el Ecuador. Es un tema muy importante porque esto va a permitir tener un diagnóstico claro de cómo está la situación de los internos, de los PPLs en el país para poder tomar decisiones más claras y adecuadas. Este proceso durará 3 meses. Sí, es un trabajo que lo ha empezado el INEC, arrancó en el Centro Penitenciario de Tulcán, Loja. Como tú dices, se prevé concluir el 31 de octubre y además es importante porque esta base, este censo penitenciario va a servir también para ese gran censo poblacional que el INEC espera tener concluido a finales de este año. Así es. ¿En qué consiste el censo? Van a ir los delegados de los organismos, de las instituciones que están realizándolo, van a hablar con los PPLs, van a conocer su situación, van a conocer la situación de vida en la que tienen cada uno de ellos en los diferentes centros, de los 36 que se ha dispuesto se realice esta
este seguimiento para tener un resultado claro y así aplicar de una buena manera la política de rehabilitación social del Ecuador. Hemos prevenido más de 330 muertes precisamente con inteligencia penitenciaria, con traslados por seguridad y de esta manera contribuir a que exista una percepción de seguridad. Con eso aterrizaremos de la política pública para mejorar, como vuelvo a insistir, a las personas privadas de la libertad y a sus familias. Esto el censo siempre va a tener con un enfoque de derechos humanos. 7:19 de la mañana, en 8 meses se han destruido 131.8 toneladas de droga en el país. Esa es la cantidad más alta de los últimos 20 años. Así es, la destrucción de droga tiene que ver con todo lo que se va, digamos, acumulando en diferentes incautaciones. Recordemos que Ecuador está en el tercer puesto de países del mundo con la mayor cantidad de incautación de droga del narcotráfico. Es la cantidad más alta en los últimos 20 años la que se ha destruido y el COIP determina un plazo de 15 días para que la droga incautada sea destruida. Las incautaciones de droga en el país se producen a diario, pero el proceso de destrucción toma tiempo y hace que en muchas ocasiones la droga quede almacenada en las bodegas de la Policía Nacional, representando un alto riesgo. Porque esa droga va a tener que ser protegida, va a tener que ser resguardada. Hay un riesgo implícito en el bodegaje. Desde la Subsecretaría de Control y Administración de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización, sostienen que los procesos se retrasan en el ámbito judicial. Justamente con el Consejo de la Judicatura estamos para un nuevo proceso de actos urgentes para justamente todo este tipo de sustancias que todavía no tienen órdenes judiciales para destrucción se hagan de una forma más ágil y efectiva. Para nosotros es fácil autorizar en un oficio, pero realmente esa autorización conlleva a realizar una logística con otras instituciones. Pero esta no es la única traba. A esto se suma que en el país solo hay 2 gestores ambientales calificados para destruir la droga y ambos se encuentran en la sierra, complicando los traslados provenientes de la región costa. Estos gestores utilizan 2 procesos para destruir los estupefacientes, el de incineración y el de encapsulamiento. Con el primer método se puede destruir entre 70 y 100 kilogramos por hora. Con el segundo, en cambio, de 700 a 1 tonelada por hora. Ambos procedimientos tienen un valor de 69 centavos masiva por kilo procesado. En el momento nosotros llevamos 131.8 toneladas destruidas en lo que va del año. Esa cifra es la más alta en los últimos 20 años y según las autoridades se espera que al finalizar el año sean ya 180 toneladas. Aseguran que todo lo que llega a sus bodegas es destruido. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Siete y 22, si todavía está en casa, apúrese si tiene que salir a trabajar. En Quito no hay mucho tráfico porque todavía no volvemos a clases. Después del 1 de septiembre, cuando empiece la vuelta a clases, seguro va nuevamente a registrar la carga vehicular tradicional de la capital. Bueno, empieza hoy la segunda fase del proceso de externalización de farmacias de consulta externa. Así es, 45 hospitales se suman a la iniciativa que, según el gobierno, está ayudando a evitar ya el desabastecimiento de medicinas en las casas de salud, aunque los usuarios todavía dicen que de vez en cuando hay estas fallas que acuden con la receta, donde les dicen que puede existir el medicamento en esa farmacia particular y no la encuentran. Pero en todo caso, recordemos, un proceso con el que se busca, Milton, suplir esa falta de medicinas que hay en la red de hospitales públicos y también han dicho disminuir la corrupción en el sistema de los mismos, ¿no? Una cosa importante que tú dijiste, del de vez en cuando al siempre pasa, hay un trecho importante. Ojalá que el de vez en cuando ya vaya siendo casi nunca. Poco más de un mes después de su implementación en 7 hospitales de 4 provincias del país, el Plan Medicina Cerca que el gobierno implementó para evitar el desabastecimiento de medicamentos ha entregado más de 25.000 recetas electrónicas. El 40% de ellas corresponde a recetas para un mes y el restante para tratamientos continuos, según el Ministerio de Salud. Vamos a comprobar a largo y ancho del país
cómo está el tema de abastecimientos y cuál es la realidad de los hospitales. El Hospital Guayaquil fue la primera casa de salud en ser parte de este plan Medicina Cerca. A la fecha se han entregado al menos 4.000 recetas electrónicas, un sistema que para los usuarios es todavía intermitente. Esto de aquí no hay en el hospital, esto de aquí. Y esto aquí lo tacharon en el hospital, pero aquí en la farmacia hay. Hay que venir acá. Pero no, aquí en la farmacia no le dan eso. El gobierno confirmó que este martes se suman más hospitales, 45 en esta segunda fase. Y no solo los hospitales del Ministerio de Salud, se incorporan también del IES, ISFA e ISPOL. La fase 2 durará hasta el 30 de septiembre. En octubre se aplicará en hospitales básicos, hospitales del día, hospitales móviles y centros de salud. Con el plan Medicina Cerca y los pocos días que le quedan a la declaratoria de emergencia al sector de la salud, el gobierno aspira a normalizar la entrega de medicinas en todos los hospitales de la red de salud pública. Joana Ramos, 24 horas. No hay ningún problema aquí en el estudio. Saludamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Presidenta, buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos en pleno proceso electoral. No hay data center nuevamente, no pudieron comprar el data center y van a tener que arrendar equipos a la Corporación de Telecomunicaciones. ¿Qué garantía de seguridad tenemos, de seguridad informática tenemos para las elecciones de febrero de 2023? Buenos días, muchísimas gracias. Sí, usted sabe que el presupuesto fue superior al que Finanzas o que se acordó con Finanzas para estas elecciones. Bordeaba los 109, 110 millones de dólares. Hubo una reducción de 10 millones y en eso tuvimos que sacrificar la adquisición de un data center alterno propio de la institución que no lo tenemos y ahora nuevamente se repetirá el caso de alquilar el mismo, pero brindando las mismas garantías o reforzando más aún que ya estamos trabajando para que el proceso electoral tenga esas garantías de transparencia y de seguridad jurídica y de eficiencia, que es lo que demanda la ciudadanía. ¿Ustedes garantizan que va a haber seguridad tecnológica en el proceso sin tener un data center propio? Sí. Y de paso le pregunto, ¿cuánto cuesta arrendar más o menos un data center y cuánto cuesta comprarlo? Bueno, nosotros garantizamos y ya lo demostramos en las dos elecciones anteriores, no solamente significa este equipo, sino también todos los software de seguridad. Estamos trabajando en eso desde el que se aprobó el presupuesto. Vale recalcar que tenemos el presupuesto para hacerlo. Bueno, los costos no quisiera dar en este momento, no lo tengo, pero para nosotros siempre es mejor tener equipos propios para los respaldos, no solo para los procesos electorales, sino toda la información que se guarda de la actividad misma de la función electoral. Lamentablemente siempre tenemos que estar alquilando, sin embargo esperemos que dentro de lo que nosotros hemos planificado para los próximos 4 años que está dentro del plan estratégico de la institución, las próximas autoridades puedan tener esos recursos para que sea una garantía de autonomía en el manejo de la información, aunque no esté en riesgo. Sin embargo, siempre es más seguro que sea la entidad la que tenga la posibilidad de tener esos respaldos, no solo de proceso de elecciones, sino de la actividad diaria de la institución. Doctora Tamaín, buenos días. Y ya ayer oficialmente pues arrancó este proceso, se abre el plazo para la inscripción de las candidaturas y también desde el CNE decían que van a garantizar que se desarrolle este proceso de forma equitativa, de forma justa, igualitaria en cuanto a promoción electoral. Pero ¿cómo hacerlo cuando hay reglas del juego que todavía no cambian en ese sentido? Por ejemplo, ¿cómo controlar todo lo que pueda darse a través de las redes sociales y que comience incluso de una manera anticipada por parte de los candidatos? Sí, nosotros tenemos la capacidad, según la ley, de controlar lo que está dentro del calendario electoral y lo que nos permite la ley. El tema del control de las actividades publicitarias o del pautaje en redes sociales podemos sí controlar en relación a los costos, más no los contenidos y no los tiempos, pues que tenemos un candado constitucional en el que nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de control. Respecto a una posible campaña anticipada, debo manifestar que hasta que una persona, un ciudadano, no esté calificado como candidato y su candidatura esté en firme, no podemos decir que es una campaña anticipada porque no tiene la calidad de candidato.
Sin embargo, se registra y se cuantifica todas esas actividades que se pueden considerar como campaña anticipada para hacer un descuento al cupo que tiene para su promoción electoral. Y en el caso de exceder a ese cupo que se le da al límite del gasto electoral, se pone una denuncia por posible infracción electoral que es sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y otra de las cosas que no se vio tampoco en el proceso anterior es que netamente los candidatos que se inscribieron, a propósito de que está abierta esta etapa, sean candidatos que fueron elegidos en los procesos de democracia interna, es decir, en esas primarias, en los partidos y movimientos políticos, pese a que ese es un requisito. ¿Cómo van a hacer ahora para que efectivamente se cumpla con esta disposición? Nosotros hemos dado asistencia técnica, que es parte de la ley y el reglamento, de que las primarias se cumplan, y son ellos los que participaron, se están registrando en la preinscripción, como lo hemos llamado ahora, y efectivamente estamos haciendo cumplir la ley. Lo que sí puede pasar es de que una vez que un candidato que participó en primarias y inmediatamente no acepta su candidatura, que tiene que hacerlo de forma presencial, o renuncia a esa elección de primarias, la organización política tiene la posibilidad de reemplazar esa candidatura. Solo en ese caso un candidato no puede ser alguien que salió de las primarias, pero definitivamente no hay ninguna posibilidad de que se inscriba un candidato que no haya estado participando en primarias. Presidenta, aquí no hay primarias. Aquí lo que hay son asambleas donde se levanta la mano, donde ya hay acuerdos previos y donde dicen, yo propongo a tal persona, ¿están de acuerdo? Y claro, todos sí. Digamos, es un chiste un poco la elección primaria en el Ecuador todavía. Bueno, hay diferentes mecanismos de cómo participar y ser candidato. Es cierto que los candidatos también se preparan, no son personas en muchos de los casos improvisadas que en ese momento miramos y lancen candidatos. Una candidatura tiene que ser preparada. Se escucha que 2 años antes un joven, una mujer tiene que ir preparándose porque tiene interés de participar en una candidatura de elección popular. Creo que es válido, es parte del proceso democrático. Lo incorrecto sería de que en esas primarias se perjudique los derechos, se haga fraude interno, se perjudique los derechos de participación política de la mujer. Yo creo que todos los mecanismos como una organización política dentro de su marco de reglamento puede desarrollar es válido. Bueno, y esto está en la ley y esto habrá que cambiar a través del Código de la Democracia, no es culpa de las autoridades que están dirigiendo ahora mismo el proceso. Hay un tema que es preocupante, que es, estamos viviendo una etapa muy crítica de inseguridad y de narcotráfico. Ya se dijo en las elecciones del 2019 de los riesgos que significaba la posibilidad de que el narcotráfico se meta en las campañas electorales seccionales. Ahora el riesgo es mucho mayor. ¿Qué saben y qué han hecho ustedes un poco para prever este panorama que puede estar pasando ya? Bueno, nosotros hacemos un control del gasto electoral, control inclusive de los fondos que utilizan los partidos políticos por sus actividades diarias. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad legal de hacer un análisis de carácter administrativo. En el caso de que hubiese fondos de dudosa procedencia, en este caso, al parecer, del narcotráfico, eso le corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes, porque eso es un delito, esto no es infracción electoral, eso sale de nuestras manos, por lo que nosotros tenemos un convenio firmado con la Fiscalía, con la UAFE, para que en casos de nosotros tener indicios o sospechas, ¿alertan de que puede haber infiltración del narcotráfico en la campaña electoral? Nosotros no podemos identificar aquello porque no tenemos el personal adecuado, especializado para poder determinar aquello. Lo que sí podemos es receptarlo dentro del Consejo Nacional Electoral o en el Tribunal Contencioso Electoral, esos indicios, y hacer traslado a la autoridad competente. Nosotros no tenemos esas responsabilidades ni esa función para ponernos en una etapa de investigación o de mirar qué elementos son. Nosotros lo que analizamos es el cumplimiento del gasto electoral y obviamente quien responde de la licitud de esos fondos son los candidatos y la organización política. Doctora Tamaint, y la Alianza Electoral Juntos por la Gente habría inscrito la candidatura de Jorge Yunda para alcalde de Quito. ¿Qué va a pasar en ese caso cuando un juez ha determinado la inhabilidad política para él durante los próximos 2 años?
Sí, nosotros hemos recibido la inscripción el pedido de inscripción de la candidatura del señor Yunda, es lo que le corresponde hacer a la Junta Provincial Electoral, puesto de que todavía no tenemos la notificación de que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral esté en firme. En el caso de que el candidato sea calificado como tal, o el ciudadano sea calificado como tal, esta resolución puede ser apelada, impugnada primero dentro del Consejo Nacional Electoral o también apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si en este proceso ya está en firme el retirarle los derechos políticos al ciudadano, ya será en última instancia el Tribunal Contencioso Electoral el que diga si se queda en calidad de candidato o definitivamente se le retira de esa posibilidad. Pero en este proceso que el país vivirá el próximo año, en febrero se dan ciertos cambios, ¿no? Uno de esos será precisamente el método para el conteo o la asignación de estos escaños. Se pasa del método de Hunt al método de Webster. ¿Por qué se da este cambio y en qué radica esa diferencia, básicamente, doctora? Sí, en la última reforma al Código de la Democracia, lo que se buscaba con el cambio del método de asignación de escaños es que también las minorías tengan su representación, porque muchos envió que un partido político fuerte, con mucha presencia, se llevaba todos los escaños de las concejalías, de los candidatos a asambleístas provinciales, etcétera. Entonces, las minorías no tenían representación. El método de Webster lo que busca es ser más equitativo y que tenga la representación también las minorías. Esa es la diferencia entre la de Hunt y la de Webster, que ahora será aplicada para las próximas elecciones. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios es la mayor participación de mujeres, de jóvenes. Una de las cosas que van a tener que aplicar, y que me parece que es, ya tuvieron problemas, digamos, en la elección presidencial con los debates. Tienen que hacer 38 debates en 21 cantones y en 17 provincias. ¿Cómo van a hacer eso para que no sea un circo de 3 pistas? Bueno, no quiero justificar la decisión o una opinión personal, yo voy a defender la institucionalidad. Hubo una propuesta para que el tiempo sea más amplio, pero lamentablemente esa propuesta perdió o la perdí. Ganó que se haga en 2 días, lo vamos a hacer puesto de que tenemos que hacer para prefecturas, no es para todo el país, pero buscaremos los mecanismos en el reglamento para que estos debates puedan ser escuchados para las personas interesadas. Pichincha quiere escuchar a su prefecto, a sus candidatos a la prefectura, a sus candidatos para la alcaldía. Y de esa manera tendremos que medir esos tiempos y realmente es una tarea muy complicada, muy difícil, pero yo aspiro que con el reglamento y el procedimiento podamos cumplir con el objetivo que la ciudadanía que va a tener que decidir por quién votar tenga esa información y sea a través de los debates. Bueno, veamos, esto de los debates iba a estar difícil, ¿no? Difícil. Sí, es definitivamente, yo lo reconozco, pero me toca salir adelante con esto y bueno, ya veremos algún mecanismo o los horarios porque la ciudadanía pueda mirar en un horario en la mañana, voy a suponer, para los prefectos y en la tarde para los alcaldes. Vamos a mirar cómo acomodar. Imagínense si son listas de 20 candidatos de ahí, un coliseo. Bueno, lo hicimos en 2 jornadas para los debates presidenciales, mecanismos. Y fue vistoso. Gracias, presidente. Bueno, sí, así lo califican, pero creo que la mayoría de la ciudadanía vio la posibilidad de escuchar a los candidatos, sus propuestas. El que quiere aprovechar de la mejor manera estos espacios con seriedad, con responsabilidad, lo hace y lo hará muy bien. Ahí sí nosotros de cómo lo utilicen ese tiempo los candidatos, no pero hacemos un llamado para que esto sea una cosa de responsabilidad para que la ciudadanía pueda votar de forma informada. Gracias, presidenta. Oriana Tamarí, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a una pausa. Internacional. Jorge, qué gusto. Buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Analizar con usted lo que sucede en varios países de la región y quiero conversar por Argentina. Esta decisión del fiscal ayer de dictaminar 12 años de prisión para Cristina Fernández y la inhabilidad política permanente para ella, lo que mantiene pues convulsionado a Argentina. Y ahí preguntarle cómo repercute esto en el gobierno de Alberto Fernández, cuando se ha dicho que ella es quien maneja la parte política dentro de ese mandato. Así es, Liz, y no solamente el presidente Alberto Fernández ya hoy es una especie de semipresidente, de mini presidente. No solamente la parte política la maneja Cristina Fernández, sino que la parte económica la maneja Sergio Massa. Es decir, al presidente Alberto Fernández le quedaron solamente los procedimientos burocráticos
rutinarios de todos los días. Tal vez algo de las relaciones exteriores, pero el presidente Fernández ha perdido todo el poder. Él, cuando tenía que tomar una decisión, cuando su popularidad llegó al 80% después de la campaña de vacunación y en sus primeros meses en el gobierno, él debió haber tomado una actitud valiente, sacarse de encima a Cristina Fernández y al kirchnerismo, que es una de las versiones más infames del socialismo del siglo XXI. No lo hizo. Le faltó esa capacidad de líder, de tomar decisiones, de mandar, de imponerse en los momentos precisos. Y hoy es eso, un semipresidente que llegará al final de su mandato arrastrándose detrás de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Y él se mantiene firme en defender a Cristina Fernández, ¿no? Pero también la connotación de un hecho como este, el precedente que marca incluso en la región, donde en otros países como en Perú se develan actos de corrupción también vinculados con el entorno presidencial y donde Ecuador también tiene sus casos hoy de corrupción que están siendo investigados. Lamentablemente la corrupción se volvió en América Latina un tema de todos los días. No es que es algo nuevo, existió siempre, pero en cantidades menores, en desfachatez menor. Hoy la corrupción es algo de todos los días y en grandes dimensiones. El Ecuador lo padeció durante el correísmo, pero el argentino lo ha padecido muy singularmente durante el kirchnerismo. Y hoy vemos también pues, que en América Latina, en prácticamente toda la región, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hay problemas severos de corrupción. Son especialmente crueles porque estos países, los nuestros, siguen teniendo todavía enormes problemas de infraestructura básica. Infraestructura básica que debería ser atendida de inmediato con todos esos millones de dólares, cientos, miles de millones de dólares que se han robado algunos de estos gobiernos y que los han engañado a las poblaciones con campañas absolutamente eficientes de propaganda, de desinformación. Y ha logrado que mucha gente crea que estos gobiernos fueron buenos gobiernos, cuando fueron unos gobiernos que postergaron mucho a sus países y les quitaron opciones maravillosas. En el caso del Ecuador es evidente, el Ecuador tuvo un boom del petróleo del año 2008 al 2014 como no lo había tenido antes, ni en el siglo XIX con el boom del cacao, ni en el XX con el boom del banano. Y sin embargo se robaron tanta plata, malgastaron tanta plata, derrocharon tanta plata, incluso y sobre todo en publicidad para engañar a la gente y le engañaron. Que se perdió una gran oportunidad y lo mismo estamos viendo que pasa en Argentina. Argentina es un país que ya fue a finales de la Segunda Guerra Mundial una potencia mundial, tal vez la sexta economía del mundo. Hoy es un país sumido en el tercer mundo que una y otra vez cae en crisis económicas gravísimas y que sigue lamentablemente pegado al populismo, al peronismo. Jorge, tú dijiste, Fernández tendrá que terminar su mandato secuestrado por Cristina y por Sergio Massa. La pregunta quizás sea aquí, ¿podrá terminar el mandato? ¿Será que el golpe de corrupción o será que el escándalo de corrupción en el que involucran a la vicepresidenta puede ser el golpe definitivo a Fernández, que desde hace meses está contra las cuerdas, presionado por sectores sociales que están pidiendo su salida? Yo creo que a Alberto Fernández, la condena de Cristina Kirchner por parte de la justicia, tengo mis dudas de que llegue, a pesar de que es evidente cómo se enriqueció ella en la presidencia de ella y en la de su marido, el pingüino Kirchner. Pero si es que llegara una sentencia condenatoria contra Cristina, el gran beneficiario sería Alberto Fernández, porque al fin volvería a ser presidente, al fin tendría todo el poder. O sea, podría ser un as bajo la manga, quizá indirectamente para él. Él va a tener que hacer expresiones de apoyo a Cristina, porque al fin y al cabo, Cristina Fernández es la que maneja el peronismo actual. Y el peronismo actual es la base de sustentabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Sin Cristina, Fernández se cae, pero sin Cristina, condenada por la justicia, a lo mejor Fernández logra ser otra vez presidente. Jorge, yo quiero hablar un momento de Nicaragua. Hace algunos, ya nos sorprende mucho lo que pasa con décadas de dictadura en Nicaragua, pero hace algunos meses hablábamos o veíamos escandalizados cómo se quitaba de la papeleta a los oponentes políticos con cárcel Daniel Ortega. Ahora se está quitando a la iglesia. Ahora está presionando a los curas. No hablemos de la prensa, 3 emisoras cerradas en un mes, 200 periodistas exiliados. Es decir, la cantidad de cosas contra los derechos humanos y la democracia que están ocurriendo en Nicaragua. ¿Qué fin le podemos avisorar al gobierno de Ortega? El gobierno de Ortega sigue consolidándose. Son esos gobiernos desastrosos en cuanto a la gestión
el hecho público, como fue el gobierno de Fidel Castro en Cuba o como es sin duda el chavismo en Venezuela. Pero el momento que controlan todos los espacios de poder, la sociedad no tiene cómo expresarse. Y estas dictaduras saben que hay que controlar todos los espacios. En el caso de Nicaragua, probablemente la Iglesia Católica, el pueblo católico, sea el último espacio de expresión libre de la sociedad civil. Y por eso Ortega se ha dedicado en los últimos años, meses sobre todo, con gran saña a perseguir a la Iglesia Católica. No solamente a los fieles católicos, sino incluso a la jerarquía católica. Hoy mismo tenemos obispos como el de Matagalpa presos. Lo que tú dijiste, radios católicos cerrados. Expulsaron a 18 monjitas de la Orden de Santa Teresa de Jesús, acusándoles de lavado de drogas y terrorismo. Monjitas de la Madre Teresa de Calcuta. El problema, que es lo que sorprende estos días, es que el Papa Francisco no haya dicho ni una sola palabra, ni una sola. Se ha tragado la lengua. Es verdaderamente triste porque la persecución contra la Iglesia Católica es hoy una persecución evidente, es una persecución constante, es una persecución llena de saña. El Papa Francisco está silenciado. Hay quienes quieren creer. También quisiera creer. El Papa Francisco debajo de la mesa está gestionando. Me repito la historia. El Papa Pío XII, durante la guerra, era acusado de ser un hombre cercano a Hitler. Sin embargo, hay historiadores que rescatan la figura de Pío XII y dicen que Pío XII, mientras en público no se expresaba contra los nazis, en privado sí lo hacía y que logró salvar la vida de muchos miles de católicos y de judíos, por ejemplo, judíos croatas, mientras negociaba por debajo de la mesa un concordato silenciosamente. Para no romper esas negociaciones, en público no se expresaba. Quisiera creer que el Papa Francisco está gestionando algo con la dictadura nicaragüense por debajo de la mesa y por eso no hace una expresión. Pero han pasado tantos días, ha habido tantos hechos de persecución muy característico de estos gobiernos de socialismo del siglo XXI, que el silencio del Papa Francisco ya sorprende, porque además él tiene una historia desde hace casi 10 años, 9 años y medio que fue elegido Papa, de mucha cercanía con dictaduras oprobiosas, con dictaduras mentirosas. Las fotos que circulan estos días en las redes de él abrazando, sonriéndose, con los peores dictadores latinoamericanos. Son elocuentes y hacen pensar. Yo creo que la Iglesia tiene un problema porque los fieles católicos, que en Nicaragua son muchos millones, deben sentirse muy abandonados por el Papa. De hecho, la carta que escribieron 60 ONGs la semana anterior, decían, por favor, no nos dejen solos. El Papa los está dejando. Y a la espera, ¿no?, de ese pronunciamiento, pero no quiero dejar de preguntarle también por algo que tiene que ver con nuestro país. El gobierno dice que alista este veto que hará la ley de comunicación después de haberse reunido con periodistas, de haber acogido esos requerimientos o esa opinión, y hacia dónde usted espera se proyecte pues esta decisión, ¿no?, conforme a lo que ha sido aprobado por la Asamblea en esa ley. Pero espero obviamente un veto. El presidente Lasso tiene una obligación, un compromiso de hacerlo, pero por un lado me tranquiliza el gobierno del presidente Lasso con todas las deficiencias en el manejo político y en el manejo que ha tenido, son muy grandes y que le están afectando muchísimo. No es un gobierno que ha perseguido a los medios de comunicación y por lo tanto con esa ley o con la mordaza que aplicó Correa, pues podemos esperar que mientras sea presidente Lasso no haya persecución de los periodistas y por lo tanto los ciudadanos sigan teniendo el derecho de informarse por el medio que cada ciudadano libremente elija. El problema es este pacto en la Asamblea Nacional entre sectores que evidentemente quieren tumbar al gobierno y que quieren volver a las prácticas más tristes. El correísmo, con la mayoría que tiene en la Asamblea, ha vuelto a meter normas en ese proyecto de ley restrictivas, no del derecho del trabajo de los periodistas, el derecho de los ciudadanos a elegir a través de qué medios se informan. Esa es la esencia de esos regímenes. Estábamos hablando de Nicaragua, de la Argentina, de regímenes del socialismo del siglo XXI, inmensamente corrompidos, muy hábiles para el manejo de la comunicación, muy hábiles para engañar a la gente, pero represivos y opresivos, porque saben que una comunicación libre hace un pueblo informado, y un pueblo informado es
difícil de ser. Porque tenemos que terminar. Solo algo rapidito. ¿Total o parcial el veto? Está difícil porque... Soy muy sincero, Milton, no he revisado el proyecto de ley como para decir debe ser totalmente enviado a la basura o parcialmente. Desde mi punto de vista, la mejor ley de comunicación es la ley que no existe. No son palabras mías, son palabras de Pepe Mujica, presidente del Uruguay, hombre de izquierda, guerrillero tupamaro. La mejor ley de comunicación es la que no existe. En las leyes civiles y penales hay suficientes recaudos en contra de cualquier mal uso de la comunicación, en contra del honor de la gente. Por lo tanto, creo que no debería haber en sociedades genuinamente democráticas una ley de prensa. Gracias, Jorge. Jorge Ortiz, periodista, analista político. Terminamos, son las 7:59, Liz, y tenemos que despedirnos. Vienen las noticias locales. Que tengan un buen día, amigos.